¿Qué estarías dispuesto a hacer con tal de vivir en el paraíso? Hola a todos y bienvenidos al episodio 132 de este podcast. Un espacio donde hablamos de todo tipo de temas interesantes, historias reales y sobre todo, buenas noticias. El día de hoy les traigo una historia que seguramente los va a sorprender. Hoy vamos a hablar de la vida de un hombre que quizá es el hombre con la mejor suerte del mundo. Un hombre que el día de hoy está vivo gracias a que la suerte lo ha acompañado en diferentes ocasiones a lo largo de su vida. Pero primero me gustaría preguntarles si alguno de ustedes ha migrado alguna vez. ¿Alguno de los que me escucha se ha ido a vivir a otro país? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Sintieron que fue difícil adaptarse a la nueva cultura o quizá al nuevo idioma? Creo que muchos de los que me están escuchando se podrán identificar con la historia de un migrante. O quizá no, porque migrar tiene muchas formas diferentes. Y definitivamente la historia de vida del personaje de hoy, aunque tristemente no es única, sí es extraordinaria. Hoy les voy a contar la increíble historia de Usman Umar, un hombre que dejó toda su vida atrás para construir una nueva y que ahora está decidido a cambiar la vida de los demás. Esta historia habla de valentía, dolor, esperanza, humanidad y sufrimiento. Una historia que definitivamente merece ser contada. Y para contarla necesitamos viajar a Ghana, un país ubicado en África Occidental, donde nace el protagonista del episodio de hoy. Todo sucede cuando Usman nace de un embarazo con complicaciones y su madre muere a la hora de dar a luz. Dar a luz es el término que se usa en español para describir el momento del nacimiento de un bebé. Entonces, cuando Usman nace, su mamá muere durante el parto y en su tribu, cuando esto pasa, se tenía la creencia de que el bebé era un ser maligno que había matado a la madre al momento de nacer. Y la solución en esos entonces era matar al bebé, porque nadie quería tener un espíritu maligno en su casa. Pero, afortunadamente, el papá de Usman era el chamán de la tribu, y solo por eso él pudo conservar su vida. Este pequeño acto nos va a mostrar que la vida de Usman, a pesar de haber sido dura, está llena de momentos de suerte que lo han llevado justo hasta donde está ahora. A los 9 años, Usman viaja a la capital de Ghana, la ciudad de Accra, en busca de trabajo. Sin saber leer ni escribir, empieza a ganarse la vida solo. Un día, ve pasar un avión por el cielo y pregunta, ¿qué son esos pájaros que vuelan? ¿Y quién los construye? Alguien le dice que son los hombres blancos los que hacen esos pájaros que vuelan. Y Usman empieza a idealizar a esos hombres blancos. Con el tiempo, él comienza a escuchar que existe un paraíso, una tierra llena de hombres blancos, donde la vida es mucho mejor y que si quiere ir ahí, algunos hombres le pueden ayudar a viajar hasta allá y a encontrar trabajo. Muchos de ustedes ya pueden saber para este momento que las personas que llevan a un hombre de África a Europa muchas veces son traficantes y las promesas son falsas. Y es solo una forma para obtener dinero. Pero, como cuenta Usman, en esos entonces, la idea de llegar a un lugar nuevo y emocionante parecía fascinante y no tan difícil. Nadie le explicó lo que iba a sufrir en ese camino y lo que tendría que soportar para llegar al paraíso. Con 12 años, Usman salió de Ghana rumbo a Libia, para después viajar por mar a Europa. Con 12 años, siendo solo un niño,
cruzó el desierto del norte de África. Durante su viaje en el desierto, el traficante que los iba guiando los abandonó y ellos tuvieron, de una forma u otra, buscar el camino para sobrevivir y llegar a Libia. De los 43 que iban, solo 6 lograron sobrevivir. Cuando Osman pudo llegar a Libia, ya tenía 17 años. Él había caminado por 5 años para poder llegar a este país que le prometía un futuro mejor. De todas las personas que empiezan el camino, solo el 3% sobrevive. Osman tuvo la suerte de ser uno de ellos. Solo en 2024, 10.400 personas murieron intentando llegar a España, desde África. Son 10.400 historias. Esos hombres eran hermanos, tíos, sobrinos, primos, hijos de alguien. Una vez en Libia, la situación no se volvió más fácil, ya que Osman no hablaba árabe y en ese país, con el gobierno de Gaddafi, era muy complicado ser negro. Osman, ya a sus 17 años, hablaba diversas lenguas africanas y había aprendido inglés, pero no hablaba árabe, por lo que sobrevivir en Libia se estaba volviendo muy difícil. Fue ahí donde otro grupo de traficantes le dijo que ellos le podían ayudar a llegar a España, que de Libia a España eran solo 45 minutos en lancha. Obviamente, esto era mentira, pero Osman no lo sabía, no tenía idea de las distancias y los traficantes, como en muchos lados, se aprovechan de la falta de conocimiento de las personas. Creo que muchas veces, cuando vivimos en países desarrollados donde los migrantes buscan entrar, es muy fácil juzgar y pensar que los migrantes son muy ingenuos al creer ciertas mentiras de los traficantes. Pero creo que es muy difícil entender cómo se vive cada experiencia cuando las situaciones de vida son tan distintas. Osman había recorrido un largo camino para llegar a donde estaba y sentía que ya solo necesitaba 45 minutos más para poder llegar a ese paraíso de hombres blancos del que tanto había escuchado hablar. Y fue en esta nueva aventura donde la vida le volvió a sonreír con la suerte que pocos tienen. Para cruzar de África a Europa, la mayoría de los traficantes usan barcos viejos y en muy mal estado. Muchos no alcanzan a llegar a la costa de Europa y terminan hundiéndose en el mar con 150 o 200 personas a bordo. Osman tuvo la suerte de subirse en uno de los barcos que no se hundió, pero su mejor amigo, otro hombre con el que había hecho el viaje desde Ghana y que habían vivido tantas cosas juntos por tantos años, no tuvo la misma suerte. Su mejor amigo murió en el mar, ya que se subió al barco que no logró terminar el recorrido. Pero, ¿cómo sabes cuál barco se va a hundir y cuál va a llegar hasta el final? ¿Cómo sabes en quién debes confiar y en quién no cuando estás en estas situaciones? El que alcanza a llegar a Europa muchas veces no es el más listo o el más hábil. A veces se trata solo de suerte. La mayoría de los hombres que viajan en mar hacia Europa no saben nadar y cuando los barcos se hunden, la vida termina para ellos. Osman tampoco sabía nadar, pero tuvo suerte y llegó a Europa. Con 17 años tocó suelo español y las autoridades lo enviaron a Barcelona. Cuando llegó a España, era menor de edad y por ley tenía derecho a vivir en España. Le preguntaron a qué ciudad quería ir y él solo conocía Barcelona por el equipo de fútbol. Pero una vez en Barcelona, no sabía qué hacer. Estaba solo, no hablaba español, no conocía a nadie y no tenía trabajo. Llegas a un país nuevo sin las herramientas para poder empezar una vida nueva. Así que la mayoría de los inmigrantes se quedan viviendo en la calle, comiendo de la basura y robando o mendigando para sobrevivir.
la mayoría de los migrantes salen de su país por una necesidad muy grande, porque la realidad es que nadie quiere dejar su país, su vida, su gente, su comida. Empezar de nuevo en un lugar diferente, sin un respaldo económico o una oportunidad laboral, no es fácil. Puede ser una pesadilla. Y aunque muchos terminan cayendo en las drogas, sobreviviendo con lo poco que pueden comer, a Usman la vida le volvió a sonreír y le dio una segunda oportunidad. Con 17 años, conoció en la calle a una mujer que lo ayudó a crear una vida en España. Como un ángel caído del cielo, una mujer a quien ahora él llama mamá, lo llevó a su casa, le dio comida caliente y una cama donde poder dormir. Pero lo más importante de todo es que le dio una base sobre la cual él podía construir una nueva vida. Montse Roura y su esposo se convirtieron en los tutores legales de Usman y así él pudo asistir a la escuela. Muchos le dijeron que empezar a aprender a leer y a escribir a los 17 años ya era demasiado tarde, pero a estas alturas y con todo lo que ya había vivido, ya nada lo podía parar. Comenzó a estudiar, logró aprender a leer y escribir, hizo sus exámenes y ahora tiene un título de maestría y además es autor de 3 libros. Usman se preguntó por mucho tiempo por qué su vida había sido tan difícil, pero después pensó que había recibido uno de los mejores regalos que alguien podía obtener, y ese fue el regalo de seguir viviendo, algo que recibió muchas veces a lo largo de su vida, y se dio cuenta que tanta suerte debería servir para algo. Así que empezó a contar su historia. Escribió 3 libros, empezó a dar conferencias y ahorró dinero. Y cuando logró ahorrar 6,000 euros en el 2012, fundó Feeding Minds, una organización que él llama la solución al problema de la migración. Usman dice que uno de los principales problemas es la falta de información y conocimiento. Si él hubiera sabido todo lo que iba a vivir para llegar a Europa, quizá nunca lo hubiera hecho. Pero la mayoría empieza el viaje sin saber a qué se enfrenta. Y si él logró sobrevivir, fue para que otros no tuvieran que vivir lo mismo. Es por eso que ahora su organización, que empezó como un pequeño proyecto de educación, en la actualidad cuenta con 58 escuelas de informática alrededor de Ghana, donde se ofrece educación digital a los jóvenes para crear prosperidad en el país. Más de 20,000 jóvenes han estudiado en sus aulas y muchos ahora se encuentran trabajando de forma remota para empresas españolas. Estos miles de niños ya no tienen que arriesgar su vida por un paraíso. Ahora tienen la posibilidad de crear un futuro para sí mismos desde su país. La fundación de Usman sigue creciendo y su trabajo debe llegar a más personas. Porque es cierto que no podemos cambiar el mundo, pero por algún lado tenemos que empezar. La historia de Usman debe ser contada, debe ser escuchada y compartida, porque cada persona que tiene la oportunidad de construir una vida en su país y que decide quedarse, es una vida que se salva. La Fundación de Usman lleva más de una década educando jóvenes en Ghana. Si quieren conocer más sobre su historia, comprar los libros o incluso ver la película que se va a hacer sobre su vida, les dejo los enlaces en la descripción de este episodio. Muchos de nosotros quizá no podemos adoptar a un migrante y llevarlo a nuestra casa. Quizá no tenemos dinero suficiente para donar a su organización o contratar a alguno de los jóvenes que estudian con Usman. Pero, definitivamente, sí podemos ayudar a que más personas conozcan esta historia. Y creo que con eso podemos empezar a hacer una diferencia. Cuéntame en los comentarios tus historias de inmigración o tus ideas sobre este episodio. Me encantaría escucharlos. No olviden que en Patreon pueden encontrar ejercicios de gramática para este episodio, espacios para practicar su escritura y un club de conversación, todo por solo $10 al mes.
Les dejo el enlace en los comentarios o si tienen dudas, pueden escribirme a espanolintermediopodcast@gmail.com. Muchas gracias por escuchar, mucha suerte con tu español y sigue aprendiendo.